La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. En De Buena Mañana hoy vamos a analizar la situación del COVID. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a marchar concretamente hasta un laboratorio. Vamos a someternos a una PCR. Vamos a conocer nuestro diagnóstico. Todo esto, ¿en cuánto tiempo? ¿Sabe usted que puede obtener los resultados con máxima rapidez sin salir de Cartaya? Hoy recibimos en los estudios de Buena Mañana a Alberto Tenorio Abreu. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En principio, agradecerte el que te prestes para estar aquí con nosotros cuando sabemos que tu laboratorio está precisamente a tope a esta hora. Vamos a hablar de Microlab, de un laboratorio que tenemos en Cartaya. Quizás para los que no conocen tu empresa sea conveniente comenzar por el principio. ¿Cómo nace este laboratorio en la localidad? ¿Con qué objetivos? Pues empezó el COVID hace como ya 1 año y medio más o menos, y bueno, como yo trabajo también soy microbiólogo del Juan Ramón Jiménez del hospital, pues vi la gran demanda que había de pacientes que por lo que sea, por motivo de lo que fuera, no era capaz de absorber, digamos, la seguridad social. Y vi que la necesidad de un laboratorio, porque mucha gente me preguntaba que cómo se podía hacer una PCR de forma privada. Y entonces de ahí surgió la idea de montar la empresa de forma privada también, en paralelo a mi trabajo del hospital, y dar ese servicio que no existía antes por aquí, por Huelva. ¿Podemos llegar a decir, ya que esto sí que es pasado, cuánto han podido pagar muchas personas por una PCR? Porque hemos hablado de cantidades, yo no sé si decir desorbitadas. Sí, bueno, al principio, sobre todo, que eran las primeras PCR que se hicieron los primeros meses cuando empezó la pandemia, en algunos sitios se llegaron a pagar hasta más de 200 euros, vamos, 200, 250 euros. Ya actualmente, claro, ese precio ha bajado ya considerablemente. Ya ahora una PCR ya la hacen en sitios donde laboratorios los que lo hacen ellos propios, porque claro, donde muchos, digamos, se inflan, digamos, el precio son cuando existen intermediarios, cuando son clínicas y eso privadas que ofertan, digamos, la prueba, pero la envían a otros laboratorios externos y, claro, ellos se llevan su comisión. Entonces suelen pasar de los 100 euros, pero vamos, en laboratorios que lo hacen de forma propia ya bajan de 100 euros, es lo normal, ¿no? Que baje algo de 100 euros, pero están rondando los 90, 70, entre 70, 80 euros, 100 euros, en esos rangos lo que nos movemos más o menos en el mercado privado, digamos, los laboratorios que lo hacen ellos propios, vamos, que no son intermediarios, como es el caso nuestro. En vuestro caso, ¿cuánto podría salir una prueba de este tipo? En nuestro caso tenemos varios precios. Bueno, la PCR, pues nosotros ya hacemos lo que son todas las pruebas, ¿no? Toda la batería de pruebas para COVID, ¿no? Que serían test rápidos de antígenos, la PCR y los anticuerpos, la serología de anticuerpos. Pero la PCR, que es lo que más se demanda actualmente, tenemos para diagnóstico y contacto, tenemos un precio de 80 euros que se ha bajado. Bueno, antes al principio empezamos con 90 euros y lo hemos bajado un poco. Y en caso de viajes que necesitan mucha gente para viajar, sobre todo a Marruecos, que van muchas personas por esta fecha, entre julio y agosto acuden mucho, lo tenemos a 50 euros para viaje. El motivo es porque como la incidencia en los viajeros es mínima, o sea, se supone que son gente sana, el porcentaje de positividad es muy, muy bajo en ese colectivo, entonces lo podemos agrupar en grupos y el precio de los reactivos y demás, el coste, pues se aparata, ¿no? Entonces podemos ofertar esos precios más económicos en temas de viaje, ¿no? Ahora en el resto de diagnósticos, cuando hacemos diagnóstico por contacto, gente que tiene síntomas y demás, entonces eso sí que van de forma individual y el coste, claro, es mucho mayor, porque el costo de la PCR lleva lo que es todas las máquinas, que son muy caras, después los reactivos son bastante caros, vamos, y además eso sí que no baja, eso vale lo mismo ahora que hace 1 año y medio cuando empezó la pandemia. Lo que pasa es
que antes, claro, los laboratorios, como había menos que lo hacían, pues por eso ofertaban este servicio por 150 o 200 euros. Actualmente ya no es así, afortunadamente. ¿Qué consecuencia puede tener para un usuario que se va de viaje, que va a salir a otro país y no lleva el PCR? Pues la consecuencia es que, bueno, no le dejan subir al avión y pierde el viaje, pierde el billete y vamos, hay veces que a mí me han dicho muchos pacientes que por cualquier motivo, algún motivo lo que sea, que no ha ido con alguna regla, pues ha perdido billetes, los mismos billetes de 500 euros, la pérdida, y aparte de, bueno, el viaje, la programación de las vacaciones, en fin, que eso es importante de que lleve digamos, un certificado correcto de viaje y demás para que no tenga ese problema. Para el usuario que opta por hacerse esa prueba, ¿qué proceso sigue? ¿En cuánto tiempo tiene el resultado? Pues si va en otro laboratorio, como nosotros somos laboratorio propio, que no somos intermediarios ni nada, nosotros tenemos allí digamos, toda la infraestructura para hacer la prueba allí in situ en nuestro laboratorio, pues aproximadamente desde que llega hasta que se le da el diagnóstico pueden tardar entre 2 y 3 horas aproximadamente una PCR, ¿no? Dependiendo un poco también del volumen de gente, de personas que, claro, que requiere por el procesamiento de recogida de muestras, de recogida de datos, y si vienen más afluencia de personas, pues bueno, la organización de todo, pues, y de meterlo, digamos, las pruebas en la máquina que lo procese y demás, pues puede llevar eso entre 2 y 3 horas, pero máximo 3 horas, pues tiene el informe, el certificado de viaje que nosotros emitimos y se va sin problema. ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Bajo cita previa, en un horario determinado? Pues sí, nosotros tenemos un enlace en Google en el que sale la dirección, sale también el teléfono, y normalmente es por cita previa. Para nosotros nos organiza un poco la agenda y distribuir, digamos, el número de clientes a lo largo del día, ¿no? El horario inicialmente es de 10 a 2, de lunes a viernes, y por la tarde de 4 a 8 más o menos, pero pasa que eso es un poco flexible porque al final con la demanda que hay y las necesidades, y además también las urgencias que hay algunas veces, porque estamos hablando de gente que vienen, la mayoría ahora mismo actualmente en verano es tema para viaje, pero también no nos olvidemos del tema de los diagnósticos y contactos, gente que por lo que sea pues ha tenido un contacto, los rastreadores, digamos, del seguro y de la seguridad social pues no dan abasto y mejor no le dan esa respuesta a lo que quiere ese paciente, y necesita, por lo que sea, porque tiene un familiar mayor, no sé qué, que tiene que cuidar, que miles de cosas que al final, por lo que sea, necesita de forma urgente una PCR. Entonces nos llaman y al final, pues los horarios al final a veces lo hacemos antes, abrimos a las 9 de la mañana cuando hay mucha gente, no cerramos prácticamente al mediodía tampoco, o sea, cerramos a lo mejor media hora solo para comer, y después a veces estamos hasta las 9, hasta las 10, y incluso hasta fines de semana, que también abrimos sábado y domingo, creo que hasta ahora he abierto todos los fines de semana. Vamos a decir con exactitud dónde se encuentra el laboratorio de Microlab, ese teléfono de contacto y cómo podemos encontrarnos. Nos has indicado a través de Google en esta plataforma digital, pero si tenéis alguna web, todas las vías para conectar. Tenemos el teléfono de contacto. Tenemos 3 teléfonos, uno que es el fijo y el móvil de la empresa, que está en la web, que si el usuario teclea en Google micro.lab, LAB, micro.lab, le llega directamente el enlace de cómo llegar y de cómo de llamar por teléfono a los teléfonos de la empresa, y incluso hasta por mandar algún email. O sea, que a veces también me mandan citas por email, también a cualquier hora. Yo les respondo en cuanto veo los mensajes, a veces tarda un poco más, otras veces menos, pero que siempre contesto y le doy cita también por email, por esas 3 vías. Nos hablabas tú hace unos minutos de las diferentes pruebas de antígeno que se hacen además del PCR. ¿Qué diferencia hay entre el PCR y las diferentes pruebas que tú nos vas a comentar, y por qué en algunas te exigen el PCR y no ese test?
Porque, bueno, sí, la diferencia, bueno, la PCR, todo el mundo sabe que la técnica, digamos, el gol estándar, ¿no? La prueba de oro, digamos, para el diagnóstico de COVID, porque es la más sensible, la sensibilidad está cercana al 100%, evidentemente también puede fallar, 100% no hay ninguna prueba que exista, pero que, bueno, es la más fiable, con bastante diferencia respecto al test de antígeno, que es la alternativa, ¿no? Los test de antígenos sí, son bastante también, son los actuales, al menos los que nosotros utilizamos, que son los homologados, también tienen una alta sensibilidad, pero funcionan bien cuando las cargas virales son altas. O sea, cuando ya tiene una carga viral algo más baja, muchas veces no es capaz de detectarlo la PCR, digamos, el test de antígenos. Y con la PCR hay algunos países que son más estrictos y exigen, digamos, PCR, como es el caso por ejemplo, de Marruecos, que Marruecos exige siempre PCR, y otros países también, y después hay otros países que exigen, sobre todo países de Europa, de Europa como Inglaterra, Alemania, por ejemplo. Esos países creo que piden solamente antígenos. No sé por qué algunos son más estrictos y otros menos estrictos. Eso la verdad que no sé, eso depende de los gobiernos. Y por ejemplo, en Marruecos, como he dicho antes, Marruecos, estando vacunado y habiéndola pasado y todo, como en otros países, cuando ya con ese certificado ya puede viajar, en Marruecos tiene que hacerse la PCR siempre, estando vacunado y habiéndola pasado, o sea, no le sirve nada, tiene que hacerse la PCR forzosamente. Entonces, ese colectivo es el que está yendo ahora más allá al laboratorio, porque es necesario sí o sí para poder viajar. Deducimos, por lo que nos estás comentando, que actualmente solamente estáis centrados en pruebas COVID-19. Sí, ahora actualmente porque, bueno, aunque el laboratorio tiene la licencia es un laboratorio con la licencia de sanidad de microbiología, podemos allí hacer cualquier actividad relacionada con la microbiología, diagnóstico de enfermedades infecciosas de cualquier tipo. Hemos abierto por la circunstancia actual de la pandemia y la gran demanda que existe en este tipo de pruebas, pues nos hemos centrado en lo que es en el tema de COVID, ¿no? O sea, las pruebas COVID. Porque aunque bueno, en un futuro, si esto se normaliza un poco y baja un poco la incidencia y todo esto del COVID, que ya esperemos que algún día esto baje lo suficientemente como para que quede, digamos, como una enfermedad más, como la gripe y demás, pues ya haremos diagnósticos de otras cosas, ¿no? Ofertaremos, pues, por ejemplo, PCR de gripe o de otros tipos de virus, ¿no? Que podemos hacer allí, porque las PCR la PCR es una técnica, o sea, que es que no es muchas gente se piensa que la PCR está relacionada al COVID, ¿no? La PCR es una técnica para diagnóstico de cualquier tipo de enfermedades infecciosas, vamos, y de otros tipos de enfermedades que no sean tampoco infecciosas, porque la PCR lo que hace es detectar ADN de un ser vivo, da igual que sea un virus, una bacteria o una célula humana. Llevamos con esta complicada y grave enfermedad para muchos casi 2 años. El tema de los usuarios para acercarse a realizarse esta PCR ¿va en aumento cada día o ya va decreciendo? Bueno, yo en el caso en el que en el caso de nuestro laboratorio, que llevamos abierto solamente 1 mes y medio, abrimos el 1 de julio, allí nosotros más o menos, yo he observado de que va en aumento, pero más que porque yo creo porque la gente antes no lo conocía, entonces han ido a poco a más, ¿no? Con más afluencia de personas, pero bueno, actualmente la demanda que hay es por temas de viaje, que como es obligatorio, pues sí que están acudiendo ahí y como nosotros ofertamos, digamos, precios, digamos, más competitivos, pues están acudiendo bastante afluencia en estos meses, ¿no? Lo que es en julio y agosto. Respecto al general, digamos, como también tengo yo datos del tema, digamos, de Huelva, porque también tengo actividad en el hospital público, que allí hacemos unas 1000 PCR diarias,
pues sí que la quinta ola evidentemente sí la estamos viendo. Hemos visto en estas últimas semanas, en varias semanas, que estamos teniendo bastante incidencia. Aunque bueno, ahora parece ya que la tendencia está ligeramente a la baja, ahora. Pero sí que en las últimas semanas, estamos hablando de principio de agosto, por ahí hasta ahora, hemos tenido bastantes casos, y yo también lo he visto reflejado en el laboratorio nuestro privado, que también he visto que sí, que también, pero claro, unido también a que también la gente ahora lo conoce, me lo va conociendo más que antes. Imagino también, Alberto, que estáis en conexión con las agencias de viaje de aquí, de los pueblos cercanos, incluida Cartaya, evidentemente. Sí, colaboramos con aquí en Cartaya. Hay una agencia de viaje que colabora con nosotros, y después con otra de fuera. Nosotros aquí colaboramos con una agencia de viaje, pero poco a poco vamos colaborando con otras empresas que nos mandan tanto PCR como de antígeno, o sea, depende de lo que demande. Hay empresas también de trabajadores del campo, por ejemplo, que necesitan, cuando se incorporan los trabajadores, pues hacerse un test de antígeno, que es lo que le piden, y nosotros pues eso lo hacemos los informes oficiales, se los enviamos para que los trabajadores se puedan incorporar. Y también a otras clínicas privadas en el que ellos ofertan también la PCR, como aquí en Lepe, en Ayamonte, y nos envían las muestras, nosotros las hacemos nosotros. Antes, cuando no existíamos nosotros, los enviaban fuera, los enviaban a otras provincias, a algunas a Madrid, otras a Castilla y León, a Barcelona, y ahora pues no tiene y claro, ofertaban los resultados mínimo 24 horas después. Ahora ya lo tienen en algunas horas. Nosotros, si van de forma directa a nuestro laboratorio, nosotros en 3 horas tienen resultados. Pero en otros sitios como estos, que son intermediarios, pero están cercanos a nosotros, le ofertamos la prueba, o sea, el resultado en el mismo día. Si se toman la muestra por la mañana, por la tarde-noche ya tendría resultados. Pero al menos no pasa ya 24 horas como pasaba antes. Bueno, pues no quiero robarte más tiempo, porque el que estás aquí no estás allí, y recordar un poco dónde estáis, por si alguna persona tiene alguna duda y quiere realizarte alguna consulta, pues que se persone o que pida cita y que se someta a esa prueba de PCR o a las diferentes pruebas de antígeno que tú acabas de comentar que también la hacéis. Pues muchas gracias. Y que nada, que nosotros estamos allí en la avenida Punta Umbría, aquí en Cartaya, en la avenida Punta Umbría, que está en la zona de la entrada de Cartaya, y a través del enlace que hemos comentado antes de micro.lab Cartaya, pues puede contactar para bien cómo llegar, o directamente el enlace del teléfono y llamar de forma directa para pedir cita. Aún así, también muchas veces cuando la gente van por lo que sea, que no podemos coger teléfono tanto y eso, al final algunos que van sin cita, pues también le damos el servicio, como que no dejamos a nadie sin realizar servicio, aunque bueno, evidentemente se tiene que esperar un poco más. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí este ratito en De Buena Mañana, y nada, pues que los que quieran hacer esa consulta bajo cita previa en el teléfono 722 85 33 23 también podrían hacerlo. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, buenos días. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.